Hola, soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida al podcast Human Leader, un espacio de desarrollo personal y profesional. El día de hoy tenemos como invitado a Michel García Novak. Michel es un experto en innovación, educación y emprendimiento. Es CEO de Novak Innovation, firma centrada en el comportamiento humano. Fue CEO de IDEA Culture Latin America y fue CEO del CEDIM, pilar de diseño e innovación en el país. Su próximo proyecto es School of Change, una plataforma educativa de innovación y talento creativo formado en colaboración con Brands and People. Bienvenido, Michel. Gracias, Rogelio, por la invitación, encantado. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que muy contentos de tenerte cerrando este segmento de marca personal. Nos hemos estado enfocando en platicar, este es el cuarto capítulo de marca personal, donde estamos trabajando desde qué es la marca personal, cuáles son los sesgos inconscientes que yo tengo para trabajar mi marca, los enemigos del aprendizaje para empezar a crear esa apertura para poder traer ese conocimiento y este tema que me encanta, como estábamos platicando ahorita afuera. Tema de redes sociales, es un tema impresionante, sobre todo por lo que está representando actualmente, ¿no? Y de repente los conflictos que nos enfrentamos, que sí, que no, estoy trabajando mi marca personal y entonces cuáles son las fronteras, dónde me estoy moviendo. Entonces por ahí me gustaría que nos acompañaras. Claro. Tú que eres experto, la verdad, cuando estuve platicando que ibas a venir, tienes una muy buena base de fans, por cierto, muchas gracias. Muy entonces, bien, me gustó. Pues aquí estamos y la primera pregunta es, ¿cuál es el impacto del uso de redes sociales hoy en día para los profesionistas y para las empresas? No estamos hablando de empresas, pero sí quiero que nos puedas traer él y luego nos vamos a profesionistas. Muy bien, claro. Pues mira, es una pregunta interesante porque, pues, te puedo hablar desde mi perspectiva personal. Yo como quizá muchas personas, tenía como el interés de poder crear contenido y el interés de poder, pues, compartir con el mundo, con la gente, mi punto de vista. Creo que muchas personas tenemos como un cierto temor a abrirnos porque sentimos, por un lado, que es como muy egocéntrico el hablar de nosotros mismos y presentarnos ante el mundo, y hasta cierto punto podría serlo, depende cómo lo hagas, creo yo, pero también creo que estamos entrando en una era en la que no lo puedes evitar, ¿no? Yo, por ejemplo, me tardé en dar ese paso y lo di conscientemente y me preparé porque creo que creemos falsamente que nuestro trabajo habla por nosotros. Y yo creo que, o me di cuenta más bien en el tiempo, que si no cuentas tú tu historia, nadie la va a contar por ti, sí, y los pocos que la cuenten la van a contar mal, ¿no? Entonces creo que hoy las redes sociales son la mejor forma de presentarte al mundo. Haz de cuenta que para mí son son tan importantes como tener un currículum, pero el currículum es vivo y en lugar de decir qué es lo que haces, lo demuestras. Ya. Dijiste me preparé. Sí. ¿Qué significa me preparé? Quiero decir, me preparé psicológicamente, ¿no? Pero tengo que hacer algo en específico, tengo que saber qué voy a publicar, tengo que aprender a redactar. O sea, ¿qué hay detrás? Se me hace bien interesante ese tema de la preparación. ¿Qué hay que preparar cuando decides hacer algo más allá de subir piolines al Facebook, claro, para mandar los buenos días? Yo creo que es el tema. Porque, y una de las razones por las que a veces sale bien o sale mal. Yo creo que al final lo que queremos hacer cuando estamos usando cualquier medio de comunicación, generalmente podemos querer entretener, y eso está bien. Podemos querer informar, y eso también está bien. Creo que lo que queremos principalmente es persuadir. Y para persuadir, pues hay que prepararse, ¿no? O sea, la calidad de tu persuasión depende de la calidad de tu preparación. Entonces, me preparo en dos sentidos. Uno es, tenía tiempo desarrollando contenido para conferencias, desarrollando puntos de vista para mis clientes de consultoría. Y entonces, digamos que tenía un portafolio de ideas que yo sabía que tenían, que resonaban porque les había compartido con clientes o en ciertos contextos de conferencias. Y tenía como un repositorio de cosas que yo sabía que funcionaban y que podía compartir, ¿no? Y entonces eso es una manera de prepararse. La otra es que, pues,
me acostumbré a hablar en público. Me costaba mucho trabajo, como a todos, yo creo. ¿Te costaba trabajo hablar Sí, en público? muchísimo trabajo. O sea, al principio, como a todos, me temblaban las rodillas y los dientes y demás. Se te olvida lo que vas a decir, etcétera. Y la verdad es pues, una falta de estructura, Sí. ¿no? Y nos da miedo enfrentar a cualquier tipo de público, en cualquier tipo de medio, porque evolucionamos para pertenecer. Y en el momento en el que nos exponemos, nuestro cerebro, digamos, reptiliano dice, si te equivocas, puedes ser rechazado. Y si eres rechazado, dejas de pertenecer. Y evolutivamente, pues, arriesgas tu vida. Aun y cuando en la vida real hoy, pues, ya no arriesgas tanto tu vida, pero puedes arriesgar otras cosas, ¿no? Como el trabajo. Entonces, prepararse para mí es saber de qué voy a hablar y empezar a reflexionar sobre y en qué formatos, ¿no? Porque los formatos pueden ser tan cortos como una frase o tan largos como un podcast. Sí. Y yo creo que necesitamos crear un portafolio de contenido, ¿no? Y lo interesante de los formatos, que a lo mejor me estoy adelantando algunas preguntas, pero no importa en lo que te preparas, es que tú puedes agarrar un tema y el mismo tema entregarlo en 1 hora o 45 minutos o 35 en un podcast o en un post de una frase. Y de hecho, te puede dar para hacer un post de una frase el primer día, un carrusel de 10 puntos de vista el segundo, un video de 3, 4 minutos el tercero y un podcast el quinto. 2 preguntas de lo que me estás diciendo. Uno es, ¿te vuelves vulnerable al estar manejando redes sociales? ¿Es ese riesgo el que tú mencionabas Sí, ahorita? Totalmente, pero algo bien interesante con respecto a la vulnerabilidad, que me tocó aprenderlo a la fuerza y a lo mejor a ti también, Sí. que yo creo que nos siembran la idea conforme vamos creciendo de que, y lo mencionábamos ahorita en la conversación que teníamos antes de entrar, Sí. de que necesitamos presentarnos como perfectos. Sí. Yo creo que la sociedad en general, particularmente a consecuencia de las redes sociales y la transparencia que las redes sociales fuerzan a tener, pero la sociedad nos ha enseñado que ya no confiamos en el establishment, porque ya sabemos que nadie ni nada es perfecto, ¿sí? Entonces desconfiamos más de quien pretende ser perfecto que de quien es abiertamente vulnerable. Sí. Te pongo un ejemplo. Pagamos el triple por un producto orgánico que es claramente imperfecto, una crema de cacahuate que tiene 1 pulgada de aceite, se ven los cacahuates, está mal mezclada, pero sabemos que es mejor, que es menos peor para nuestro cuerpo, que lo que pagamos por una crema de cacahuate industrializada que tiene una falsa perfección. Entonces, el exponerte en redes sociales implica vulnerabilidad, pero no hay señal de fuerza más grande que la vulnerabilidad. Y la confianza hoy está en eso. ¿Me podrías dar un ejemplo si alguna vez te llegaste a sentir vulnerable con alguna publicación y qué hiciste? Es un buen punto. Fíjate que pues yo me sentía vulnerable más en relación al estilo, ¿no? Te voy a decir por qué. No tanto el contenido, pues lo había masticado ya durante bastante tiempo, pero me preocupaba mucho el estilo. Mira, yo analizaba los estilos que estaban ahí afuera disponibles de referencia y hay estilos, particularmente yo creo que hay un estilo como de el típico de me las sé todas, ¿no? Y soy perfecto, Sí. ¿no? Y soy un fregón. Ese estilo a mí me estorba como consumidor y yo no quería ser esa persona. Y de hecho, la primera vez que posteé contenido, no a título personal, así de que la foto de mi perro, sino como tratando de presentarme profesionalmente al mundo, pues casi pedí una disculpa, ¿no? Dije, hola, ¿cómo están? Pues esta es la primera vez que voy a postear. Perdón por estar aquí. Creo. Yo sé que que en el mundo de la gente que se dedica a redes sociales o que comunica cosas vía redes sociales, está lleno de gente pip que Sí. cree que se las sabe todas. Espero no caer en eso. Probablemente en el proceso es inevitable, pero eventualmente encontraré mi voz. Entonces, esa disculpa pública me dio la valentía para hacerlo, pero al final es una manera de disculparte anticipadamente que habla de un sentido de vulnerabilidad y de inseguridad, ¿no? Si estuviera perfectamente seguro, pues no lo necesitaría hacer. Pero fíjate, me estás diciendo que Michelle se sintió vulnerable. Michelle, quien fue director general del CEDIM, diseño, contenido, que toda tu vida has estado ahí, que incluso tu complejidad no era el contenido, sino que era el estilo. ¿Qué nos queda quienes no somos unos Micheles, quienes no estamos
en instituciones como CEDIM. Tú cuando me platicabas, cuando estuviste ahí en el CEDIM, múltiples premios y reconocimientos, ya has estado asesorando a empresas internacionales. Para mí sería lógico pensar, pues Michelle está bien fácil, o sea, poco diseño por aquí, poco diseño. Su vida es contenido, a eso se dedica a generar. Alguien que es profesionista, que está en una empresa, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo empiezo a construir mi marca personal? De repente puedo ser fiscalista, abogado, contador, recursos humanos y algo quiero. ¿Qué me recomiendas que empiece a trabajar para generar ese contenido? Pues una buena pregunta. Y yo creo, mira, al final, lo único que tenemos, yo y cualquier persona, tú y digamos, independientemente de las oportunidades que nos ha dado la vida y de la edad o el tiempo que tenemos en este mundo rascándole, me di cuenta que lo único que tenemos es perspectiva, ¿no? Entonces, las cosas que yo digo, pues, al final se han dicho antes. La única diferencia es que quizá no se han dicho desde los ojos de Michelle, ¿no? Entonces, Rogelio consume cosas, digamos, vive en este mundo igual que yo. Te pongo de ejemplo porque te tengo enfrente, ¿verdad? O quien sea, ¿no? Todos vivimos en este mundo, hay cosas que nos impactan, hay cosas que nos llaman la atención. No quiere decir que tú vas a salir al mundo a decir, ay, mira, pues, está a punto de explotar la Tercera Guerra Mundial. Pues eso ya todo el mundo lo sabe. Sí. Pero puedes dar tu perspectiva con respecto a eso, cómo te afecta en tu día a día, en tu temor, cómo afecta a tus hijos, y cómo lo ves, ¿no? Y fíjate lo que dije, tu temor, ¿no? Sí. Porque creo que otra es la perspectiva y vulnerabilidad. La puedo poner al servicio de los demás. Nada conecta más que la vulnerabilidad. Nada alieniza, o como se diga en español, más que la falsa perfección. Ya. Ese es mi punto de vista. La pregunta del millón, ¿cómo no usar las redes sociales? Ok, eso es un buen punto. Pues depende, es muy contextual, yo creo. Yo creo que la única forma en la que yo digo que no deberíamos usarla, pues uno es tener cuidado de no usar contenido que no es tuyo, de no, yo diría, salvo que ese sea tu punto de vista, el ser más constructivo que destructivo. Sí. ¿No? Usarlo positivamente es lo que quiero decir. Y en la medida de lo posible, que tu ángulo sea el cómo le doy valor a quien me escucha, no cómo hablo de mí y me posiciono. O sea, tu posicionamiento ante cualquier audiencia creo que es en consecuencia del valor que entregas, ¿no? Y es muy fácil caer en la trampa de pensar que las redes sociales son un outlet para que te consumas tú, ¿no? Creo que tú te vuelves interesante en la medida en que generas valor, no en la medida de quién eres, ¿no? Ya. Hay una frase que anteriormente la veíamos mucho, que decía, si es privado, no lo publiques en Facebook. Facebook en algún momento parecía un repositorio de tristezas y de felicidades, y ahí había de todo, entonces se empieza a confundir y a mezclar lo público con lo privado. ¿Cuál es la frontera entre lo público, lo privado, lo personal, lo profesional? ¿Qué sí está bien visto que yo publique? Porque estoy trabajando mi marca personal desde una perspectiva de liderazgo profesional. ¿Cuál es esa frontera de aquí ya es privado, aquí es público? Sí, pues mira, como en 3 niveles, a lo mejor te la puedo tratar de responder en mi punto de vista. Una es, pues yo creo que la verdad, poco a poco y más rápido que después, vamos a darnos cuenta que hace tiempo que sin querer queriendo hicimos las paces con la falta de privacidad. Ya. Yo creo que hay más valor en que se entrega vía, digamos, las redes sociales y las plataformas de información que usamos que lo que protegemos. Y yo creo que esa tolerancia es personal. Sí. Ahora, en términos de profesionalidad, o sea, ¿qué tanto hablo de lo profesional y de lo personal? Pues depende un poco de tu marca personal, ¿no? Por ejemplo, quizá tú trabajas en una corporación y a lo mejor tú tienes una pasión por la nutrición y entonces tú construyes tu marca y tus redes alrededor de tu pasión por la nutrición, y eso pues está en medio, ¿no? Entre lo personal y lo profesional. Pero por otro lado también creo que, insisto con lo del currículum vivo, sí. Hace poco, un poco, de hecho, platicando sobre estos temas en un podcast, me acordé que en una entrevista que vi hay una actriz,
inglesa que se llama Sophie Turner. Sophie Turner fue la que hizo el papel de Sansa en Game of Thrones, Sí. ¿no? Y ella, pues es una actriz que era previamente desconocida, ¿no? A través de Game of Thrones fue una plataforma tremenda y a ella le empezaron a caer trabajo a partir, no nada más de Game of Thrones, sino porque era la actriz que tenía más seguidores en redes sociales. Entonces, ella en una entrevista dice, me llama mucho la atención que me están escogiendo a mí por encima de otras actrices con más trayectoria y quizá igual con más talento, porque tengo más seguidores, porque trasciendo más de esa forma. Entonces, yo creo que pues es una manera de demostrar tu valor públicamente. Entonces, si tú trabajas para una compañía, pues te vuelves valioso en la medida en la que tienes impacto, ¿no? E incluso otras compañías te pueden reclutar porque se enteran de ti, no porque tienes tu currículum en LinkedIn, sino porque creas contenido en LinkedIn, ¿no? El reto es, ¿hasta dónde hablo de lo que pasa dentro de la empresa donde trabajo? Déjame jugar con lo que nos estás compartiendo y regresarte ahí una bola ensalivada. No. Si las redes sociales es el currículum vivo, ¿es válido que las empresas se empiecen a meter a revisar lo que tenemos para tomar decisiones de desarrollo profesional? Pues válido no es factible. O sea, al final, yo creo que... Es más, yo creo que lo deberíamos hacer más. Yo no lo hago. Sí. Lo debería hacer más. Pero no tanto con afán de vetar a un candidato, ¿no? Sino más con el afán de conocerlo. Y no tanto de que ver dónde vive y, ¿sabes?, si tiene mascotas o no, sino ver qué tanto de su punto de vista, digamos, comunica y presenta a través de las redes sociales. Entonces yo creo que puede ser un arma de dos filos, sin duda. Si las usas inconsciente o irresponsablemente, pero creo que puede ser un arma de gran potencial para potenciar tu carrera profesional si las usas deliberada e inteligentemente. Entonces la red social no es privada. No me puedo resguardar diciendo, tú no puedes tomar una decisión porque lo que yo publiqué es privado. Pues hay gente que decide tener algunas de sus cuentas como privadas. Que eso es válido, tus friends, pero en una cuenta que no es privada, que está abierta, esas fronteras ya no existen, creo yo. No existen. Yo creo que, o sea, existen en nuestra mente, sí, ¿no? Por ahí hace poco, ya ves que pues Facebook como compañía ha estado en el escrutinio público, precisamente derivado de falta de seguridad en términos de la información o de información falsa. Y Mark Zuckerberg en uno de los eventos decía, el futuro es privado. A lo mejor tiene razón, pero creo que más bien en el futuro hay cosas que son más privadas y otras que son más públicas. Creo que plataformas como WhatsApp son claramente privadas, al menos por hoy. O tú tienes más control sobre qué tan público crees que sean. Y el resto, pues su naturaleza es pública, sí, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer las paces con eso. Porque al final, yo lo que digo es, mira, no tiene caso gastar energía combatiendo el cambio. Mejor acéptalo y móntate sobre él. La ola y adáptate. Ahorita estamos hablando de cambio, súbete, empieza a trabajar. Tú y yo somos inmigrantes digitales por nuestra edad y hay todavía mucho inmigrante digital como tú y yo que no están en las redes sociales, que no le ven el uso, no ven que les aporte algo. ¿Cómo juega eso en tu marca el simplemente no tener una huella digital visible desde esta perspectiva de red social, marca personal? Pues mira, yo creo que estamos hablando de Gen Xers y Boomers, ¿no? Básicamente. Yo creo que sí tiene un impacto, porque al final no es un tema de que no sepamos usarlas. O sea, tecnológicamente o técnicamente la usabilidad es muy sencilla, ¿no? De hecho, los abuelos son los más spammers, sí, ¿no? Con la oración del día y la foto de los bebés y todo eso. Más bien, creo que es una falta de entendimiento de cómo les puede servir. Yo lo que pienso es que conforme vivimos más, ¿no? Nuestro ciclo de vida es más largo, también nuestra productividad es más larga. Sí. Las opciones que antes existían para retirarse tempranamente cada vez son menos viables. Entonces, porque podemos, porque queremos y porque no nos queda de otra, tenemos que trabajar más años. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que combatir es
la discriminación basada en la edad. Ya. Y creo que una manera de combatir eso es demostrando que todavía carburamos, ¿no? Y ahora sí que nos regresamos al capítulo anterior de los enemigos del aprendizaje, Sí. de no importa la edad que tenga, puedo aprender a usar redes sociales y generar contenido de mucho Totalmente. valor. Al contrario, pues ¿cuántos años de perspectiva tienes? Todas las historias ¿no? que puedes contar. Todas las historias que puedes contar acerca, no de cómo era el mundo, mijito, y todo era mejor antes, sino Yo me acuerdo en mis tiempos. de cómo me tocó ver el cambio, ¿no? Y cómo me ha tocado ver esos cambios y a lo mejor tengo un poquito más de autoridad para pensar en cómo nos van a afectar los que vienen, ¿no? Entonces, esa perspectiva se gana solamente con la edad. No hay manera de obtenerla de otra forma. Definitivamente la recomendación es sí apostemos por redes sociales. Yo creo que sí. A construir esa huella digital, esa marca personal. Exactamente. Si no quieres obsolecer, profesionalmente hablando, porque en lo personal creo que no hay una brecha digital generacional, sí. En lo personal, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que los abuelos están más conectados que nunca. Sí. Digo, no tienes que ser abuelo, sí, pero sabes a qué me refiero. Creo que en lo profesional es donde está la brecha. ¿Tú publicas cosas personales, cosas de tu familia en tus redes sociales? Sí, muy poco. Muy poco porque por ahí un día leí a alguien que le llamaba Slice of Life. Entonces, yo trato de hacer un Slice of Life pues para que la gente vea que pues que somos iguales todos, que todos tenemos una vida pero muy poco, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, creo que podría publicar más, sí. Y que si publicara más, conectaría más, pero tengo que cuidar el equilibrio porque yo quiero ser una marca más profesional, ¿no? O sea, ¿sabes? No me dedico a maquillarme enfrente de un espejo, sí. o a entretener con la relación. ¿Sabes? Algunas personas, la relación entre la pareja es lo que lo hace entretenido, ¿no? Entonces, pues, ese no es mi ethos, ¿no? Entonces, pero yo puedo saber un poco de los hobbies de Michelle, qué libros lee, qué es lo que le gusta hacer en sus ratos de ocio a través de tus redes sociales. ¿Podría conocerte de manera genérica, pero en esos aspectos? De manera genérica, la verdad es que tengo un poco más, o sea, me siento más vulnerable en lo personal que en lo profesional. Regresamos a la vulnerabilidad. Sí, me siento más vulnerable, pero creo que, pero no tanto vulnerable, sino más bien, me da preocupación que a la gente no le interese ese aspecto de mi vida. Ya. Y que entonces esté spameando con que estoy comiendo en lugar de ofreciendo contenido. Ya. Entonces sí hay ciertos límites entre lo público. Y creo que son personales. Privado, sí. Sí, son extremadamente personales. Platícame de los errores más comunes al usar redes sociales desde tu experiencia, Michelle. Mira, pues se me ocurren 3 o 4. Uh-huh. Y los 3 principales pues tienen que ver con las bases de la persuasión, ¿no? Haz de cuenta, creo que un error común tiene que ver con el ethos, pues no hables de cosas que no están alineadas contigo, ¿no? O sea, si yo soy una persona que tiene un perfil creativo, siempre he sido explorador, si yo empezara a dar tips de cómo usar Excel, pues no jalaría. Okay. ¿No? Entonces, aunque lo sepas usar y seas un experto. Pues a lo mejor lo podría usar como una herramienta de crear, ¿no? Y estaría interesante. Sí. Y de hecho, yo propongo esta idea de cambia tus herramientas y cambia el resultado. Sí. Entonces, este año yo me propuse que en lugar de que mi herramienta de creación sea Keynote, uh-huh. que sea Excel, okay. ¿no? Entonces, pero es un reto personal. Sí. No quiere decir que yo soy una persona que puede hablar de productividad y eficiencia, yeah. Porque no tengo la autoridad y porque no está alineado con mis valores y con quien yo soy. Sí. Esa es una. La autenticidad es lo que quiero decir. La segunda es como es pathos, que es pasión. O sea, uh-huh. Nadie te va a creer si no hablas cosas que estén alineadas con quien tú eres y aparte que estés apasionado por ellas, ¿no? Y yo creo que uno de los errores fáciles es pues tratar de pretender ser algo que no eres y tratar de hablar cosas sobre las que no entiendes y que no te interesan tanto, ¿no? Entonces creo que ese es un segundo error. Ahí también escucho algo, tema de responsabilidad, de no abordar temas que no conoces y pudieras... Se puede leer así, pero me preocupa menos la responsabilidad, me preocupa más el hecho de que yo creo que las personas hemos desarrollado un ojo, por así decirlo, metafóricamente, sí. Para la falta de autenticidad. Y si bien
a lo mejor conscientemente no nos damos cuenta, a nivel gut nos damos cuenta. Ya. Y entonces dices, por algo no me gusta, ¿sabes? Los pláticas de este hombre o lo que dice o esta mujer. Y a veces es porque no le crees. Ya. Y no le crees porque realmente no está apasionado o apasionada por eso y realmente no tiene, o sea, no está alineado con quién es. Y ese es el segundo, ¿no? Y la tercera es la lógica. O sea, creo que necesitamos tener algún tipo de estructura para hablar, ¿no? Yo lo que siempre digo es, a la gente no le interesan mis ideas, a la gente le interesan sus problemas. Entonces, yo la estructura que siempre uso es, primero me pongo en tus zapatos y digo, ¿qué problemas tienes? Entonces digo, ok, la gente tiene problemas como estos y estos otros, y yo creo que estas ideas pueden servir. Entonces, no se trata de que yo quiera empujar mis ideas, porque eso aburre, sino que al menos estructuralmente mis mensajes siempre tratan de presentar un problema y luego un punto de vista, ¿no? O una herramienta o una solución. Entonces, al manejar tus redes, ¿escribes para ti o escribes para los demás? Esa es una pregunta muy importante y escribo para los demás y para mí. Yo creo que, aparte, otro beneficio indirecto de hacer redes sociales es que te fuerzas a consumir más, a interpretar más deliberadamente y a tener un repertorio de puntos de vista que luego los usas por todos lados. Haz de cuenta que traes la pistola llena y entonces a donde vas, de ahí sacas pum, 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 pum. Si los puedes sacar en una junta, los puedes sacar en una entrevista, en un proyecto, en lo que tú quieras. Y entonces, pues te vuelves como insightful porque no te queda más que, porque ya lo traes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo pensando en dar valor a los demás, pero siempre digo, a ver, Michelle, no te preocupes tanto, o sea, da tu punto de vista, ¿no? Da tu punto de vista. No te preocupes tanto porque sea sorprendente para ti, ¿no? Y a veces eso es lo que hay que hacer, o sea, ser muy auténticos y dejar que el feedback, que la ventaja de las redes sociales es que te dicen, vas bien o vas mal, inmediatamente. Pero entonces estoy trabajando para tener más seguidores. Depende. ¿Qué opinas de esos comentarios que hay sobre ciertas redes sociales que van a empezar a eliminar esa parte porque empiezan a desvirtuar lo que para ellos es el origen de sus redes? Pues lo que van a cambiar es el tema de los likes, que eso puede afectar, bueno, no es que no van a dejar que haya likes, más bien no van a transparentar tus likes. Ya. Entonces, no van a decirle a la audiencia, eso tiene muchos likes, consúmelo, o tiene pocos likes, no lo consumas. Más bien es, si yo te doy un like, yo solamente yo y tú sabes que ese like existe. Entonces, sí hay feedback. Entonces, lo malo es que hay ciertos influencers cuyo modelo de negocio depende de esos likes y de que esos likes sean públicos. Entonces, ahí es donde está el problema. Pero ya es un tema más económico. Súper económico. De ellos que tiene que ver con patrocinios. Totalmente, exactamente. Entonces, fuera de eso, creo que lo que importa es que yo pongo algo allá afuera y muy rápido sé si conecta o no conecta. Déjame, me regreso a los inmigrantes digitales que están tomando la decisión de trabajar en su marca personal. ¿Por qué redes empezar? O sea, habemos gente que todavía usamos Facebook. Sí. Yo soy de reciente llegada a Instagram. Tendré por ahí un año más o menos de hacerlo de una manera un poco más activa. Pero luego me dicen, no, es que ya Facebook no lo usan. De hecho, cuando estaba preparando las preguntas que veíamos, si es privado, no lo publiques en Facebook. Me dijeron, no le pongas Facebook porque la gente ya no usa Facebook, ahora usa Instagram y otras cosas. Entonces, ¿pero por dónde empiezo? Ya es personal, o sea, ya es una marca personal desde un enfoque profesional. Entonces ya tengo algo de contenido con lo que tú nos estás diciendo que quiero compartir. ¿Cuáles las mejores plataformas ahorita? Yo soy de la idea de que si no tienes como yo no lo tengo, sí. Yo todo lo hago yo lo mío. Si no tienes un equipo... Pero tú eres diseñador. Y fuiste director del CDM. Pues sí, claro, tienes razón. O sea, claro, estoy entonces, de acuerdo. Eso no es justo para todos los demás. Estoy de acuerdo. Pero al final, eso me fue el avión de lo que iba a decir. Sí. Pero, bueno. ¿De por dónde empezar? Creo que lo recomendable, profesionalmente hablando, es que cada red tiene su audiencia y cada red exige un formato. Pero para quienes no tenemos esa opción, creo que básicamente yo lo que hago es publico lo mismo en todas las redes. Yeah. Entonces digo, si ya lo creé para Instagram, pues lo pongo en Facebook, ¿no? Y uno que otro llegará por ahí. A lo mejor lo ve mi familia en Facebook, ¿no?
Y lo pongo en Instagram, y lo pongo en LinkedIn, y lo pongo en YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que Facebook está medio muerto, como ya sabemos. YouTube está muy bueno, pero se ha vuelto muy exigente para conseguirte seguidores. Sí. Es lo más difícil. Instagram era facilón y yo también llegué tarde a Instagram. Entonces es bien difícil. El algoritmo creo que solamente favorece o principalmente favorece colaboraciones, ¿no? Y a veces no tienes tiempo de organizarte una colaboración. Y el que tiene el algoritmo más amigable ahorita, en mi opinión, es LinkedIn. Yeah. ¿No? LinkedIn, ¿por qué? Porque ya se convirtió en una herramienta de consumo de contenido. Yo, por ejemplo, no soy una persona que recientemente, no tengo también como un año deliberada y disciplinadamente publicando. Y pues hace cuenta que por mucho LinkedIn es mi red. También porque ese es mi perfil, diría yo. ¿Qué busco yo? Pues que me conozcan potenciales clientes, tanto para consultoría como para educación. Entonces, generalmente los profesionales están ahí. Ya. Pero uso todas. Vamos a empezar a cerrar, pero tengo 3 preguntas que Dime. No me quiero quedar con ellas. ¿Somos más visuales en cuanto a imágenes o en cuanto a texto? ¿Hacia dónde debo de enfocar más mi marca personal? Fíjate que lo que todo el mundo dice es que, por ejemplo, había mucha disposición de parte del público por ver videos y cada vez hay menos, especialmente porque estamos en contextos en los que no podemos escuchar y cada vez más pareciera que se consume con mayor facilidad el texto. Entonces, por ejemplo, mi formato con más impacto son los carruseles o los slideshows. Yeah. Entonces, das un punto de vista en 5, 6, por ejemplo, Instagram te da hasta 10. Sí. Yo uso los 10, pero tienes que ser muy cuidadoso en que dejes para que la gente quiera más y la gente haga todo el slide. Y creo que el texto sobre imagen puedes mandar un mensaje se consume muy rápido. Entonces, en 30 segundos puedes dejarme con la boca abierta, ¿no? Y en un video, pues te puede tomar 2 minutos y no alcanzas. Y aparte necesito el contexto para escucharlo, exacto. ¿Verdad? Que no lo tenemos en tantas partes. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es demasiado poco para publicar? Hace poco me mandaban una publicación donde decía que tenías que publicar no sé cuántas veces al día en todas tus redes. Dije, no, pues entonces me dedico. Está cañón, ¿verdad? Sí, me dedico nada más a eso. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad. Mira, yo también vi una publicación hace poco al respecto y decía que, no, pues tú publica, esta publicación recomendaba, tú publica 2 carruseles de 10 slides al día. No, y luego me topé hace poco en otra, no sé dónde decía que a él le toma como de 2 a 4 horas cada carrusel. Pues eso es full-time job, sí, ¿no? Sí. O sea, te hace 2. O sea, son 8 horas al día. Sí. Pues es un trabajal. Entonces, pues lo ideal es, pues, que te comprometas. ¿Yo qué hago? Pues me levanto temprano. Haz de cuenta. Yo lo que hago es, escribo el sábado, invariablemente, y me levanto temprano, llego a mi oficina temprano, grabo, edito, publico. Y llego en primera junta exhausto. Ya. La última pregunta importante, al menos de mi parte, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de la marca personal y las redes? Me queda claro que las redes sociales no es la marca personal. Claro. Pero creo que en un gran porcentaje la marca personal está soportada en las redes. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Tú que estás investigando en eso, claro, que estás haciendo un proyecto súper interesante, el de School of Change, ¿hacia dónde estamos caminando? Pues yo creo que estamos caminando hacia un futuro en el que cada vez vamos a tener una vida profesional más independiente y en donde la relación, o sea, sabes, el contrato psicológico entre el empleador y el empleado va a empezar a cambiar, ¿no? Mira, el ejemplo que yo pongo es compañías como Nike antes tenían al diseñador clave, que era Tinker Hatfield, que diseñó toda la marca de Jordan, era un empleado full time, ¿no? Una relación como de hermano con Phil Knight, el fundador. Y ahora no, o sea, ahora ya no existe esa figura internamente. Ahora lo que hacen Nike es colaborar con Virgil Abloh, ¿no? Y otros, y esas colaboraciones son efímeras y tienes que aprender a hacer eso, tanto como profesional como compañía. Lo mismo pasó con Apple. Apple tuvo esa relación de Johnny Ive con Steve Jobs y Johnny Ive ya se fue por lo mismo y ahora Apple va a tener que encontrar la forma de colaborar con talento externamente. Entonces, ¿qué sigue? Pues yo creo que sigue un crecimiento, aun y cuando haya ciertos detractores
políticos fiscales y demás para la economía de los gigs, pues yo insisto, o sea, por más que te pongas el cambio siempre viene. Sí. El cambio siempre gana. Va a ganar. Creo que vamos a encontrar cada vez más oportunidades, flexibilidad y certeza incluso en ser un empleado de 3 empresas o 4 en lugar de una. Sí. Y entonces no nos va a quedar más. Lo que sigue para mí es no nada más crear tu marca personal, sino cómo la activas. O sea, cómo creas comunidad alrededor de esa audiencia y cómo te activas a través de eventos, talleres, cosas experienciales que te acerquen a esa comunidad. Es como ser la analogía para mí es como la de un músico, ¿no? Sí. Un músico pues graba el álbum y lo publica y lo hace a través de Spotify, pero si no hubiera conciertos no sería lo mismo, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Entonces mucho de esa proactividad de no quedarte ahí y empezar a conectar con esas comunidades. Sí. Michelle, me encantó platicar contigo. La verdad es que súper agradecido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acompañado el día de hoy. Y pues esta es tu casa. No, hombre, gracias por la invitación. Y bueno, pues seguiremos platicando. Claro que sí, te agradezco. Nos vemos.